El miedo vuelve a las personas más fáciles de controlar, haciéndolas reactivas y casi tribales. La estupidez voluntaria resulta cómoda porque no cuestiona ni complica las cosas, simplemente ofrece una sensación de seguridad. En un mundo obsesionado con la certeza y el deseo de tener siempre la razón, el miedo y la estupidez forman un equipo perfecto. Platón nos advirtió sobre esto en la República, y cito: las democracias pueden degenerar en gobierno de la multitud cuando los deseos irracionales sobrepasan a la razón. Montaigne, escritor y filósofo del Renacimiento francés, dijo una vez: el signo más cierto de sabiduría es la alegría, porque el miedo y la estupidez prosperan en el pánico y la fatalidad. Seamos honestos, la estupidez está en todas partes gracias a Internet, y pretender que no es así no ayuda a nadie. Pero antes de que te pongas a la defensiva, dejemos claro que la estupidez no es solo falta de inteligencia. Puedes tener un coeficiente intelectual de genio y aún así tomar decisiones que hagan que la gente se pregunte si tu cerebro está de vacaciones. Y como la historia ha demostrado, algunas de las personas más poderosas del mundo han tomado algunas de las decisiones más tontas imaginables. Así que, definámoslo con claridad: la estupidez no consiste únicamente en ignorar ciertos hechos, sino en negarse a pensar de manera crítica y en repetir disparates hasta que suenen como verdades. Voltaire lo expresó con acierto, y cito: cuanto más se repite una estupidez, más parece sabiduría, y la historia no ha hecho más que confirmarlo. Basta recordar cómo, en la Edad Media, se creía que la peste podía evitarse llevando amuletos de hierbas colgados al cuello, o cómo, a mediados del siglo XX, varias marcas de tabaco en Estados Unidos y Europa publicaban anuncios con médicos que afirmaban que fumar aliviaba la irritación de garganta. Si escuchas algo suficientes veces, aunque no tenga sentido, comienza a sonar como un hecho, y de repente una idea ridícula se vuelve una creencia inquebrantable y la gente la jura como si fuera evangelio. Hoy en día la palabra estúpido se usa mucho por todo tipo de personas. Internet y las redes sociales la han hecho casi aceptable y común como insulto general. Ya sea para descartar opiniones contrarias o simplemente para sonar duro y atrevido, se ha convertido en un sustituto perezoso para el pensamiento crítico genuino. Antes de seguir, dejemos algo claro: ignorancia y estupidez no son lo mismo. La ignorancia es simplemente no saber algo, es falta de información. Literalmente soy ignorante de muchas cosas y no tengo problema en admitirlo. La estupidez, en cambio, es negarse a pensar críticamente, aunque la información esté justo frente a ti. La ignorancia se puede corregir aprendiendo, la estupidez requiere un poco más de trabajo porque muchas veces implica desaprender malos hábitos, cuestionar los propios prejuicios y esforzarse en analizar más allá de la conveniencia. De hecho, existen numerosos estudios sobre la estupidez humana que revelan que no es algo aleatorio ni natural, sino que muy a menudo está arraigada en sesgos cognitivos y condicionamientos sociales. Resulta que lo que casualmente descartamos como estupidez es mucho más complejo que una simple falta de conocimiento. Aquí entra Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que en los años 40 argumentó que la estupidez es en realidad más peligrosa que el mal, porque el mal tiene intención, sabe lo que hace, mientras que la estupidez puede ser manipulada, armada y usada por el mal sin darse cuenta. Bonhoeffer no veía la estupidez como un problema de inteligencia, sino como un fracaso moral y una falta de voluntad para pensar de forma crítica. Él creía que la estupidez prospera en ambientes donde la gente renuncia al pensamiento independiente a favor de la ideología de grupo, la propaganda, la presión social o la lealtad ciega a la autoridad. En otras palabras, no es que la gente sea inherentemente estúpida, sino que deja de cuestionar, de analizar y se deja llevar por la corriente del pensamiento colectivo. Abandona voluntariamente, a veces inconscientemente, su capacidad para el pensamiento crítico. La clave está en que Bonhoeffer señaló que la estupidez y el poder suelen ir de la mano. A medida que una persona adquiere más poder, es más probable que deje de pensar críticamente y comience a actuar de manera equivocada. Esto sucede porque el poder a menudo aísla a las personas de la retroalimentación honesta. En otras palabras, cuando alguien se rodea únicamente de personas que le dicen, sí señor, su conexión con la realidad comienza a perderse. Estas ideas tan contundentes de Bonhoeffer fueron una de las razones por las que fue ejecutado. Bonhoeffer, teólogo y pastor alemán,
Se opuso abiertamente al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, participando en movimientos de resistencia para derrocar a Hitler. Fue arrestado y ejecutado en 1945 debido a su lucha contra la tiranía y la complicidad moral que muchas personas mostraron ante el fascismo, motivado por profundas convicciones éticas y morales. Esto nos lleva al punto de Charles Bukowski, y cito: "El problema del mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que los estúpidos están llenos de confianza". Richard Hofstadter, historiador galardonado con el Pulitzer, publicó en 1963 un libro titulado Anti-intelectualismo en la vida estadounidense, que sigue siendo muy recomendable. Aunque han pasado más de 60 años desde su publicación, el fenómeno que describe no es una moda reciente ni pasajera, sino que tiene raíces profundas, complejas y generacionales. Hofstadter analizó el antiintelectualismo en la cultura estadounidense con minuciosidad, señalando que desde los inicios del protestantismo en Estados Unidos existía una desconfianza hacia las élites intelectuales. Se privilegiaba una actitud basada en el instinto y el sentido común, más que en el conocimiento académico. Esa preferencia por el instinto sobre el intelecto ha permanecido, de alguna forma, hasta nuestros días. El instinto es un mecanismo útil para situaciones de corto plazo, pero no puede reemplazar un sistema intelectual estratégico necesario para el funcionamiento a largo plazo de una sociedad. Durante los siglos XIX y principios del XX, en Estados Unidos se vivió un proceso de industrialización, pero a la clase trabajadora no se le fomentaba el pensamiento crítico, más bien, se les entrenaba para obedecer, repetir y consumir. La inteligencia se volvió una carga en las fábricas y eventualmente en la política. En la era de la Guerra Fría, los intelectuales eran frecuentemente etiquetados como subversivos comunistas o cabezas huecas. Pensar demasiado se consideraba un acto poco patriótico, y ser acusado de no ser estadounidense era una grave ofensa. Pero aquí está lo importante: esto no fue un cambio cultural espontáneo, fue propaganda diseñada, consolidación mediática, influencia corporativa. No fue un accidente que la población se volviera menos crítica, ya que mantener a las personas emocionalmente reactivas e intelectualmente pasivas resultaba más eficaz. El pensamiento crítico no favorece el consumo impulsivo ni la venta masiva de productos, por lo que fue desplazado. Tenemos una sociedad construida sobre algoritmos que premian la ira, cámaras de eco que refuerzan nuestra propia ignorancia, y líderes que literalmente presumen de no leer libros. No es que la gente no pueda pensar, es que son castigados constantemente por intentarlo. Y ahí es donde estamos, una cultura que simultáneamente exige experiencia y luego se burla de ella, que grita, haz tu propia investigación, pero nunca lee más allá del titular. El sistema bipartidista es frecuentemente señalado como un factor que contribuye a la disminución del pensamiento crítico en la sociedad. Aunque algunos defienden que un partido es claramente peor que el otro, la cuestión principal no es cuál está ganando esta carrera hacia el deterioro, sino que ambos están compitiendo en ella desde un inicio. Cuando las personas comienzan a tratar a cualquiera de los partidos como si fueran instituciones religiosas o marcas sin cuestionamiento, dejan de ser ciudadanos críticos y se convierten en clientes atrapados en un ciclo de lealtad ciega. Todo está diseñado para que se elija un bando, se desprecie al contrario y no se cuestione que ambos partidos reciben financiamiento de un mismo pequeño grupo de multimillonarios, mientras los medios se alimentan de esta división. Las redes sociales prosperan con estas dinámicas, y los políticos también, ya que el enfrentamiento constante entre grupos evita que se les responsabilice por igual. Esto es un claro ejemplo de la estrategia de divide y vencerás, manteniendo a la población tan enfrentada que no se percata de problemas más profundos que afectan a toda la sociedad. La disminución de la inteligencia crítica en la sociedad actual no puede atribuirse únicamente a factores como la educación, las redes sociales o problemas ambientales aislados. Más bien, se trata de un entorno político y mediático que favorece la reactividad emocional por encima del pensamiento crítico y reflexivo. Un punto especialmente delicado en esta discusión es la confianza que la sociedad deposita en expertos formados frente a fuentes no especializadas o pseudocientíficas que circulan en Internet. Si bien existe una desconfianza justificada hacia corporaciones, intereses económicos y algunas instituciones,
Tampoco es inteligente otorgar credibilidad a cualquier persona sin formación que ofrezca explicaciones simplistas o infundadas basadas en búsquedas superficiales. La ciencia debe entenderse como un método riguroso y colectivo que busca cuestionar, probar, revisar y corregir conocimientos mediante procesos claros y basados en evidencia. Aunque este sistema puede ser vulnerable a la corrupción humana, es el único mecanismo confiable para establecer estándares de verdad y conocimiento en una sociedad compleja. Para mantener una convivencia funcional, es fundamental reconocer la autoridad que otorga la formación, la experiencia y la revisión crítica, diferenciándola de opiniones personales o desinformación. De no hacerlo, se corre el riesgo de perder la cohesión social y caer en un caos desorganizado que socava la capacidad colectiva para enfrentar problemas reales. Se debería reconsiderar la idea de que todas las opiniones tienen el mismo peso, especialmente en áreas que requieren formación y experiencia especializada. Recientemente, se ha observado que este fenómeno no es exclusivo de un solo país. Muchas personas fuera de Estados Unidos han reconocido que también enfrentan un declive en la capacidad crítica y un aumento del antiintelectualismo en sus sociedades. En múltiples lugares se observan patrones similares. La incompetencia tiende a valorarse más que la competencia, y la expresión de opiniones sin fundamento se presenta como una forma de conocimiento, con frases como "hice mi investigación", usadas para legitimar ideas sin evidencia sólida. Esta situación se complica por la naturaleza de Internet, que otorga a cada voz la misma visibilidad, generando una especie de nivelación donde la experiencia y el conocimiento pierden terreno frente a opiniones superficiales. Este fenómeno contribuye al llamado efecto Dunning-Kruger, en el que personas con poca habilidad o conocimiento sobreestiman su competencia, un concepto que ha sido ampliamente mencionado en discusiones recientes. En conjunto, estos factores configuran un contexto preocupante para la salud intelectual y social a nivel mundial. Para los que no lo conozcan, el efecto Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico en el cual personas con poca habilidad o conocimiento en una tarea tienden a sobreestimar su propia competencia. En otras palabras, mientras menos sabe alguien, más cree saber. Este concepto no es nuevo. Aunque David Dunning y Justin Kruger publicaron el primer estudio formal sobre el tema en 1999, la idea tiene raíces antiguas. Por ejemplo, Sócrates ya había expresado que la verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia, una forma elegante de señalar que muchas personas están mal informadas o confundidas. En la actualidad, Internet amplifica este efecto de manera significativa. Antes, quienes demostraban ignorancia podían ser corregidos o quedar en evidencia en entornos sociales más reducidos, como una cena. Sin embargo, hoy en día, es común que alguien publique con gran confianza en redes sociales, reciba numerosos likes y hasta consiga acuerdos comerciales basados en esa visibilidad. Esa confianza falsa se recompensa, se vuelve viral y quizá hasta se monetiza. Actualmente, la sociedad se encuentra en una época donde parecer tener la razón es más valorado que realmente tenerla. La simulación de inteligencia ha sustituido la práctica genuina del pensamiento crítico. No se trata tanto de hechos sino de emociones, no de aprender, sino de aparentar estar informado a través de fragmentos breves de información. Se podría hablar de una epidemia de adicción a la certeza, una necesidad compulsiva de tener siempre la razón, incluso cuando se está claramente equivocado. Esta necesidad responde al caos y la confusión del mundo contemporáneo, donde el miedo, la ira, la desorientación, la falta de sueño y las presiones económicas generan una sensación constante de inseguridad. La certeza ofrece una falsa sensación de control y estructura en un entorno complejo y muchas veces incomprensible, gobernado por intereses y fuerzas difíciles de comprender. Sin embargo, aferrarse a la certeza frente a la abrumadora complejidad no es valentía, es delirio. La pregunta entonces es, ¿qué camino queda para enfrentar esta realidad? La civilización actual puede compararse con una vieja máquina expendedora que hace ruidos, parpadea y, en lugar de entregar lo esperado, escupe algo distinto. Estamos rodeados de una abundancia de información, pero carecemos de verdadera sabiduría. Aunque contamos con herramientas avanzadas, no disponemos de un manual claro para utilizarlas de manera adecuada. Lo más preocupante es que miles de millones de personas están continuamente expuestas a titulares, indignación y estímulos de dopamina,
pero tienen poco tiempo, energía o salud mental para pensar con claridad. Ante esta saturación, muchas personas recurren al tribalismo, reforzando la ilusión del sistema bipartidista. Ya no se profundiza en ideas, sino que se defienden posturas como si fueran equipos deportivos. El objetivo deja de ser la búsqueda de la verdad para convertirse en acumular puntos para un bando, una marca o una superioridad moral. Mientras tanto, quienes están en posiciones de poder celebran esta división, porque nada mantiene su dominio con más firmeza que una población enfrascada en conflictos internos. Divide y vencerás no es solo una estrategia militar, es un modelo de negocio, y cuanto más caemos en él, más canibalizamos la poca cordura que nos queda. Las guerras culturales han sido cuidadosamente construidas durante años para distraer a la sociedad de la verdadera lucha de clases. Se reconoce que la ciencia no es perfecta, en ocasiones puede presentar problemas de honestidad, corrupción o estar influenciada por intereses económicos, incluyendo estudios financiados por corporaciones con fines cuestionables. Sin embargo, en situaciones críticas, como un incendio, no se busca la opinión de alguien que ha visto un video sobre seguridad, sino la experiencia de un bombero entrenado, con años de estudio y práctica capacitada. El verdadero problema no radica en cuestionar la autoridad, algo que es saludable y necesario, sino en la forma en que se realiza ese cuestionamiento, muchas veces sin criterios claros y potenciado por algoritmos que fomentan los peores instintos. Cuando todas las opiniones se tratan con el mismo peso, se produce una igualación injusta entre conocimiento experto y opiniones sin base sólida. Por ejemplo, un virólogo con décadas de experiencia puede ser percibido como una voz más entre miles en una sección de comentarios, confundiendo la igualdad de valor humano con la igualdad de conocimiento. Para mejorar esta situación, se proponen varias soluciones prácticas y honestas. En primer lugar, normalizar el acto de decir no sé, promoviendo la humildad intelectual como una virtud valiosa. La alfabetización mediática debería enseñarse desde edades tempranas, capacitando a los jóvenes para distinguir estudios científicos de opiniones o memes y evaluar la veracidad de las afirmaciones. Además, se debería premiar la curiosidad por encima de la certeza, fomentando diálogos abiertos que comiencen con preguntas y terminen con un compromiso por investigar y aprender más, en lugar de ganar discusiones. También es importante dejar de idolatrar a personalidades, políticos o personajes que pretenden tener todas las respuestas. La crítica constante a esta actitud evita caer en la dependencia de figuras carismáticas que buscan beneficios propios. Asimismo, se recomienda interactuar con personas fuera de las propias cámaras de eco para ampliar perspectivas, no con el objetivo de convencer sino de comprender, retomando la práctica antigua de dialogar civilizadamente con quienes piensan diferente. Finalmente, se destaca la necesidad de desconectarse periódicamente de la sobrecarga informativa para favorecer la reflexión tranquila y el equilibrio mental. No es obligatorio estar siempre informado sobre todo, porque la inteligencia no consiste en saber más que los demás, sino en tener el conocimiento suficiente para ser humilde, curioso y en última instancia, cuerdo. Aunque la mejora no será inmediata ni total, estas prácticas podrían contribuir a una mayor conciencia colectiva y a una sociedad más preparada para enfrentar sus desafíos con pensamiento crítico y serenidad. La estupidez no es solo problema de los demás. Todos enfrentamos momentos en los que carecemos de inteligencia o conocimiento sobre algo. Algunas de las ideas más tontas se expresan con la mayor certeza. Que alguien hable fuerte y con seguridad no significa que sepa de qué habla. Algo de lo que no se habla lo suficiente es que la estupidez no solo resulta frustrante, sino que también es perjudicial para la salud. Por eso es importante abordar este tema, tanto si uno la ejerce como si la enfrenta. La estupidez eleva los niveles de estrés, incrementa la frustración y puede desencadenar ansiedad y presión arterial alta. Las hormonas del estrés, como el cortisol, se disparan cuando se lidia constantemente con situaciones absurdas. Por eso, da un paso atrás, protege tu paz, participa solo cuando valga la pena y recuerda que no tienes que estar en cada discusión a la que te invitan. Respira, explora los hechos, investiga y verifica información antes de compartirla ciegamente. Al final del día, tus opiniones son tuyas y las mías son mías, y eso está perfectamente bien. Solo debemos asegurarnos de que nuestras opiniones sean realmente propias, basadas en hechos y pensamiento cuidadoso,
Y no solo repetir comentarios sin sentido de otros porque encajan con nuestros prejuicios. En un mundo saturado de ruido, esfuérzate por tomar decisiones informadas, no solo ruidosas. Como dijo sabiamente John Wayne, la vida es dura, pero es aún más dura cuando eres estúpido.